Vamos a hacer un problema que cayó en selectividad. En este problema vamos a tratar el concepto de electrólisis. Y la electrólisis se produce en una cuba electrolítica, ¿vale? En la cuba electrolítica guarda una serie de diferencias con la pila galvánica. Y una de las diferencias es que los polos se llaman justamente al revés que en una pila galvánica. En una pila el polo positivo es el cátodo, sin embargo en la cuba será ánodo, y el polo negativo es el ánodo en la pila, sin embargo en la cuba electrolítica es el cátodo. En la electrólisis tenemos un solo electrolito, sin embargo en las pilas galvánicas tenemos dos electrolitos. Y en las cubas electrolíticas la cuba está conectada a una fuente externa, a una batería, y cuando esa batería dé electricidad, mi electrolito se va a descomponer y se va a pegar a los polos, ¿vale? Esa es otra diferencia con las pilas. Las pilas es una ecuación redox espontánea, mientras en la cuba electrolítica no es espontánea. Necesitamos de una fuente exterior, en este caso es una batería. Bien, el problema dice así. Se hace pasar una corriente de 5 amperios durante 2 horas y media a través de una celda electrolítica que contiene una disolución acuosa de cloruro cúprico. Calcula A, la masa de cobre metálico depositado en el cátodo, y B, el volumen de cloro molecular medido en condiciones normales que se genera en el ánodo. Como dato me da la masa atómica del cobre y me dice que es de 63,5 UMA. Bien, pues vamos a hacer el apartado A, que dice que calcule la masa del cobre metálico depositado en el cátodo. Hemos dicho que cuando se le aplica una electricidad, el electrolito se va a ionizar y una parte se me va a pegar en el cátodo y otra parte se va a pegar al ánodo. En el cátodo, en el cátodo, que es el polo negativo, se va a producir la semirreacción de reducción, y en el ánodo se va a producir la semirreacción de oxidación. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es hacer la disociación iónica del cloruro cúprico. Tenemos cloruro cúprico y se disocia. Por un lado tendremos cobre más 2 más ion cobre menos, cloro menos. Como tengo 2 de cloro, aquí tengo que poner un 2. ¿Vale? Bien, pues al cátodo, que es el polo negativo, se va a ir el cobre positivo, ¿vale? Y al ánodo, que es el polo positivo, se irá el cloro negativo. Entonces hemos dicho que en el cátodo se va a producir la semirreacción de reducción, donde el cobre más 2 se va a convertir en cobre metálico, ¿vale? Y como tengo aquí dos cargas positivas, aquí no tengo ninguna carga, en el lado izquierdo tendré que poner 2 electrones, ¿vale? Esta es la semirreacción de reducción. En la semirreacción de oxidación tengo por un lado 2 de cloro negativo y se me va a producir cloro molecular. Como tengo aquí 2 cargas negativas, aquí para equilibrarlo tendré que poner 2 electrones. Y ya tengo hecha mi ecuación de disociación y mis 2 semirreacciones. Bien, el problema, como he dicho anteriormente, me pregunta por la cantidad de cobre metálico que se me va a generar en el cátodo. Aquí hay que aplicar la primera ley de Faraday, que dice que la cantidad de una sustancia que se deposita o se desprende en uno de los electrodos será proporcional a la cantidad de electricidad que circula por ella. El problema me da como dato que hay una corriente eléctrica de 5 amperios, me dice que hay una corriente de 5 amperios, intensidad igual a 5 amperios,
y me da el tiempo, y el tiempo me dice que es 2,5 horas. Las horas, evidentemente, hay que pasar al sistema internacional, que es segundos, y será 9000 segundos. Bien, la carga eléctrica, Q, será igual a la intensidad por el tiempo, a 5 por 9000. Esto me da 45.000 coulomb, ¿vale? Esta es la electricidad que es sometido mi electrolito. La segunda ley de Faraday me dice que para que circule un mol de electrones necesito 96.500 coulomb, que es lo mismo que un Faraday, ¿vale? Entonces, la segunda ley de Faraday me dice que 96.500 coulomb hace circular un mol de electrones. Bien, tengo la carga, tengo lo que me hace circular un mol de electrón, ¿vale? Esto no lo debemos de saber. Tengo mis semireacciones preparadas, pues vamos a calcular cuánto de cobre metálico se va a generar en el cátodo. Estos problemas se pueden hacer usando un chuletario, hay una fórmula que no me sé y me niego a aprenderme, o se puede hacer haciendo factores de conversión. Vamos a hacerlo con factores de conversión, siempre es el mismo mecanismo y vais a ver cómo es súper sencillo. Vamos a hacer el primer factor de conversión. Y yo tengo que 45.000, yo tengo una corriente de 45.000 coulomb, pues tengo 45.000 coulomb. Y la segunda ley de Faraday me dice que 96.500 coulomb genera un mol de electrones, ¿vale? Esto es un patrón, esto es siempre el mismo rollo. Y sé que 2 moles de electrones me produce un mol de cobre metálico. Y el enunciado del problema me da la masa atómica del cobre. La masa atómica del cobre es de 63,5 UMA, que significa que un mol pesa 63,5 gramos, pues un mol de cobre que tengo aquí arriba tiene que aparecer también aquí abajo. Un mol de cobre pesa 63,5 gramos. ¿Vale? De donde moles de cobre se va con moles de cobre, mol de electrón con mol de electrón, coulomb con coulomb. Factor de conversión que multiplicamos todo lo de arriba y dividimos por la multiplicación de todo lo de abajo y que me da una masa aproximadamente de, la tengo hecho por aquí, de 14,81 gramos. Aproximadamente de 14,81 gramos de cobre metálico, ¿vale? Ese es el cobre que me va a producir en el cátodo. Bien, vamos a hacer el apartado B del problema. En el apartado B me preguntan por el volumen de cloro molecular medido en condiciones normales que se genera en el ánodo. Bien, cuando me dicen condiciones normales, ¿se entiende o se entiende no? Tengo que saber yo ya que a condiciones normales significa que tiene una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin, ¿vale? Esto es condiciones normales. Debemos de saber que cualquier gas medido, perdón, un mol de cualquier gas medido a esta temperatura, medido a esta temperatura y a esta presión, me va a ocupar un volumen de 22,4 litros, ¿vale? Esto no me lo dice el problema, lo tengo que traer sabido yo de mi casa, ¿vale? Un mol de cualquier gas medido a 1 atmósfera y 273 Kelvin son 22,4 litros. Bien, pues una vez recordado esto, vamos a hacer un factor de conversión para calcular el volumen de cloro molecular. Y hacemos el mismo mecanismo. 45.000 coulomb. Y sé que 96.500 coulomb son necesarios para un mol
de electrones, de donde 2 moles de electrones actúa con 1 mol de cloro molecular, de donde 1 mol de cloro molecular hemos dicho que me va a producir en condiciones normales 22,4 litros de cloro molecular. Mol de cloro con mol de cloro, mol de electrón con mol de electrón, coulomb con coulomb, y lo que obtenga serán litros de cloro molecular. Bien, pues vamos a coger nuestra calculadora, ¿vale? Mientras la cojo aprovecho para decir que me molesté en tunear una tabla periódica que he hecho yo, ¿vale? Esta es la tabla de álgebra de Physics. Si alguien está interesado, que me deje el correo en el canal y yo le mando una tabla. Bien, pues vamos a hacer esa operación. 45.000 por 22,4. Todo esto dividido entre 96.500 por 2. Y me va a dar aproximadamente 5,22 litros de cloro molecular, ¿vale? Y ya estaría listo nuestro problema.